Bienvenidos a un episodio más, el número 5 de Las Incómodas. Los saluda Marifer Fernández y me acompaña como siempre. Por acá, Mariana Chávez. Y ahora sí, como de costumbre, los invitamos a que se pongan cómodos Para estar incómodos. Y bueno, venimos de un fin de semana de de 2 fines de semana de muchas emociones políticas, empezando hace 2 semanas hace menos de 2 semanas, hace 10 días, con la revocación de mandato, de la cual ya estuvimos ahí platicando. Y este domingo aconteció algo que generó mucho ímpetu mediático, que fue la votación a la reforma eléctrica el pasado domingo 17 de abril. Bueno, muchos nos estuvieron pidiendo nuestras respectivas opiniones en nuestras redes sociales, tanto a Mariana como a mí. Nos pedíamos que habláramos del tema, sobre todo que explicáramos qué es lo que pretendía esta reforma. Sin embargo, claro que les agradecemos muchísimo la confianza que depositan en nosotros y que seamos a quienes recurren para aclarar las dudas que haya sobre la política del país y cambios que se están dando. Sin embargo, en esta ocasión creemos que hay temas muy complejos que requieren ser abordados por expertos. Les mentiríamos si nos ponemos a hablar de una reforma de la que no tenemos completo entendimiento por lo técnica y extensa que es. Entonces, bueno, y se preguntarán, ¿por qué no llevan a expertos invitados en el tema? Y sí hay una razón de esto. En gran parte, las posturas que estuvimos observando de expertos en la materia y analistas expertos del tema están muy polarizadas. Es un tema que generó mucha división porque estaba muy polarizado. O sea, o estás bien o estás de un lado o estás del otro, o es blanco o es negro. Y nuestra manera de verlo es que no necesariamente es así. Sí, realmente creo que me va a permitir ahí Sí, ahondar claro. en que inclusive ambas rebotando el tema, no terminábamos de formular una opinión completa porque carecíamos de los recursos para hacerla. Entre que escuchábamos un punto, como dices, muy polarizado, otro extremadamente al otro lado polarizado. Creo que ambas también nos vimos en este centro medio revuelto entre que lo veíamos más como unas defensas de posturas con base en puro discurso. De que no, es que entonces tú estás en contra porque las energías sucias. Y si no, es que tú porque traidor a la patria, de tal forma que la verdad es que ha sido bien difícil Se convirtió formularnos. en un deporte extremo encontrar una opinión o un análisis que fuera realmente objetivo y que tuviera la capacidad de decir: la reforma vieja no es del todo mala, tampoco es buena. La reforma que se está proponiendo no es del todo buena, pero tampoco tiene sus buenos puntos. Fue muy difícil encontrarlo. Encima de todo esto fue como muy repentina la fecha que se puso para sesionarla. Entonces, por estas razones es que no se trae el día de hoy a un experto que nos explique, porque les digo, incluso con un experto no es tan sencillo de abordar el tema. Uno. Y dos, en este momento la votación ya pasó y termina siendo un tema más. Del momento no es del todo relevante. Pues esta reforma, como lo vimos el domingo, se desechó y no hay ninguna a la vista que la vaya a sustituir. Ahora, dicho todo esto y habiendo aclarando todo esto, sí creemos que es importante darte contexto de la reforma, contexto sin entrar en los pormenores técnicos de la misma, y de la votación que se llevó a cabo el domingo. Entonces, bueno, para yo darte un contexto de esta reforma, tengo que regresarme al gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde precisamente se aprueba la reforma eléctrica, que es, ni más ni menos, la que Obrador pretendía remover y poner la suya. Bueno, en 2013, que está Peña Nieto, él propone esta reforma energética, como la que propuso AMLO en esta ocasión, él propuso la propia. Lo más destacado de esta reforma que proponía Peña Nieto es la participación de empresas privadas en el sector. Antes de esto, la CFE era la que se encargaba de controlar la energía en México. Entonces, bueno, la cosa positiva de esta reforma de Peña Nieto es que se abría la competencia a otras empresas a entrar al juego de la energía en México,
Pero lo malo es que al estar a cargo de un gobierno muy corrupto con el que se contaba en ese momento, no se tiene el interés de los mexicanos en mente. Entonces, el que el mexicano pueda consumir energía más barata y tenga más gente acceso a ella, pues dejó de ser la prioridad y más que nada la prioridad se convierte en pues, que las personas que se van a beneficiar política y económicamente de todo esto, que es precisamente lo que unos años después llega al juego AMLO y alega y exhibe y señala y exige que entonces por lo mismo hay que hacer una nueva reforma que finalmente le batearon este domingo. Totalmente. Hay algunos porcentajes importantes a destacar. Es que la contrarreforma, le hace la nueva reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, era regresarle, bajo sus propias palabras, la soberanía al sector energético y eléctrico del país para que éste controlara el 54% del mercado versus un 46% del mercado para la iniciativa privada. Bajo el hilo de ideas que está mencionando Marifer, de que eventualmente el que los privados hayan entrado al sector eléctrico del país no es sinónimo a que eventualmente ellos estuvieran realmente enfatizando y reorientando sus esfuerzos a que fuera algo benéfico para la sociedad en general. Y aquí es donde entra discursivamente el pueblo mexicano, y con ese discurso en mente es que proponen esta nueva reforma. Y además o sea, esta contrarreforma que proponía Andrés Manuel, además del tema del porcentaje, que es muy importante, lo que pretendía era actualmente, actualmente hay dos jueces que regulan todo el tema de la energía en México. Uno es la CENACE, que es el Centro de Control de Energía, quien es el que decide quién tiene el mejor precio y a quién se le van a otorgar ciertos contratos de acuerdo a la calidad y el precio. Y la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía. Esta está encargada de ver cuánto se va a pagar por transportar esta energía una vez que se le otorga a las empresas ganadoras y cómo se va a llevar esa energía a los consumidores. Esta reforma que pretendía Andrés Manuel quería quitar estos dos jueces y dejar que la CFE decidiera estas cosas. Entonces, pues aquí lo que se discutía mucho es que cómo puede ser posible que la Comisión Federal de Electricidad iba a ser juez y parte, porque iba a tener el 54% y además iba a ser quien decidía a quién se le dan los contratos, cómo se va a transportar, quién tiene el mejor precio y demás. Entonces, pues obviamente ahí sí hay un conflicto de interés. Entonces, eso era gran parte lo que manchó mucho esta contrarreforma que proponía el presidente. Entonces, bueno, eso es así a grandes rasgos y sí, como te dije, sin meterme en las cosas técnicas de la reforma, eso es lo que proponía una y la otra. A pesar de la reforma en sí, hay mucho que sí se puede analizar que sale a raíz de todo esto. Lo primero, y como te lo dije, es que no es un tema de blanco y negro. Las dos tenían sus cosas buenas, las dos tenían sus cosas malas. Lo que vimos mucho alrededor de todo esto es que querían o satanizar una o satanizar la otra, o hacer ver una como muy buena y otra como muy mala. Y en realidad no es así. Los dos tienen su punto, las dos reformas. Aquí la cosa es que a lo mejor no era necesario tumbar toda una reforma para así implementar una nueva, sino pues sobre la que ya hay, trabajar y hacer modificaciones para que sea mejor para los mexicanos, ni para las empresas, ni para los gobiernos. Sí, yo ahí personalmente considero que de entrada la reforma que propuso y estableció el gobierno Enrique Peña Nieto en el 2013 sí es perfectible. Sí creo que como todo siempre se está buscando una constante mejora. Sí creo firmemente que hay mucho interés por parte de la iniciativa privada y que también hay, desde luego que en esta materia, intereses económicos extremadamente altos, y por lo mismo ha sido un tema muy relevante y que se ha polarizado tanto. Se ha usado también para polarizar con base en el discurso entre que unos están velando por los intereses extranjeros, otros por los nacionalistas. Viéndonos todos los mexicanos en esta encrucijada ideológica, mientras lo único que no se hizo fue perfeccionar esta reforma del 2013, que es lo que se debió de haber hecho, para buscar puntos de acuerdo y un equilibrio.
Entonces, lastimosamente, pues seguimos con la reforma del 2013, no pudimos perfeccionarla porque nos vimos entre este juego ideológico de polos que no nos lleva a ningún lado, y pues ahora el presidente ha mencionado que la encomienda sobre la reforma eléctrica que propuso y que fue rechazada será ahora tarea de su sucesor. Exactamente. Yo me quedo igual con la misma reflexión. Es muy lamentable que toda esta reforma se haya, ¿cómo te digo? Sacado tanto de contexto y se haya aprovechado para intereses políticos, para incluso dividir a los bandos, para señalar a los opositores, Se hicieron muchas cosas en vez de haber aprovechado una oportunidad perfecta que tenía el presidente para perfeccionar una reforma que ya existía, que además, insisto, no era necesario tumbarla toda, con la que ya existía la base se podían hacer muchas mejoras, incluir la manera en la que sí se beneficia a los ciudadanos con precios competitivos, garantizar que haya energía para todos como un derecho básico y además planear cómo vamos a encaminarnos hacia un futuro más limpio y sustentable. Pero lejos de todo esto se hizo al revés, se satanizó una contra la otra, se hizo ver que una era buena y otra era mala, cuando en realidad tanto la reforma de 2013 como la de Andrés Manuel que proponía ahorita, las dos tenían cosas muy valiosas que se pudieron haber complementado perfectamente y no desechado por completo una o desechado por completo la otra. Entonces, ya como reflexión final de todo esto en cuanto a la reforma, te dejo con esto. Creo que lo que pasa este domingo es que ya no se le da la confianza ciega que se le daba al presidente hasta el día 17 de abril, pues son muchos los factores que ha dejado a deber en este gobierno. Entonces, ya no podíamos creer ciegamente que su reforma energética iba a ser la gran maravilla que él prometía y que iba a darle acceso de energía a todos los mexicanos como lo prometía y hacer precios justos para todos, porque te dejo estos datos: ni bajó la gasolina, ni vendieron el avión, ni hay más empleos, ni hay más seguridad, ni hay menos feminicidios, ni hay medicinas para los niños con cáncer, ni hay mejor nivel educativo, ni sistemas educativos, ni hay estancias infantiles, ni hay escuelas de tiempo completo, ni hay apoyo al deporte. Entonces, creo que este fue como el gran castigo en el que, ¿por qué habríamos de creer que la reforma impuesta por el presidente, la cual dijo él mismo que no le iba a cambiar ni una coma, en vez de llegar a puntos de acuerdo, como comentas, él dijo no se le va a cambiar ni una coma, porque íbamos a confiar que se iba a llevar a cabo como estaba planteado y prometido? Entonces, bueno, y sobre todo, ¿por qué íbamos a confiarle a una institución como la CFE el manejo de prácticamente toda la energía del país, así como la regulación de la misma, cuando su propio director general, Manuel Bartlett, ha estado envuelto en varios escándalos de corrupción? Entonces, te repito, no es tanto que la reforma propuesta por el presidente fuera mala, es que ya llegamos a un punto en el que no nos ha dado los resultados que se han venido prometiendo y que además, pues sí, no nos sentimos en la confianza de entregarle a la CFE cuando su mismo director fue absuelto y no nos han podido esclarecer qué es lo que está pasando. Entonces, creo que ya llega un nivel de hartazgo en el que por más que tu propuesta sea buena, ya no te puedo otorgar mi confianza ciega en que se va a llevar a cabo como lo estás diciendo. Ahora, pregunta, ahí con otorgar la confianza ciega, ¿es tu postura, tú como opositora, o la postura que tomó la oposición como tal? Esta es una opinión mía. Okay. Esta es una opinión mía. Creo que la oposición y los mismos ciudadanos que le estuvimos exigiendo a la oposición que votaran en contra de esta reforma, en gran medida es por eso, porque ya tenemos a un presidente que no nos está entregando los resultados, la lista que te mencioné hace rato, por decirte algunas cosas, y creo que eso influye de manera directa en que los ciudadanos hayamos exigido y hayamos estado con el ojo encima de la votación del domingo. Perfecto. Ahora, qué bueno que dijiste al final votación del domingo, porque
a mí en lo particular, me voy a pegar ahorita meramente a los hechos sobre lo ocurrido en la sesión en la que se discutió la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, para posteriormente compartirles lo que yo concluyo a raíz de dicha sesión. Entonces, un poco de contexto, esta reforma era una reforma a la Constitución. Tenemos dos tipos de mayorías, realmente son tres, pero vamos a basarla en dos: simple y calificada. La mayoría calificada es la que te permite que tú puedas modificar la Constitución, que al final del día, yo digo en términos muy burdos y cuando platico de esto, es la mamá de los pollitos. De todas las leyes, lo que diga en la Constitución es la mera buena. Para tú lograr cambiar la Constitución, necesitas 2/3 partes de los votos por parte de los diputados federales, en este caso, de los presentes. Aquí incluyo el término presentes porque es importante que sepan que varían mucho las 2/3 partes de los votos si acuden a la sesión 500 diputados, que es la totalidad de los diputados, o 400. Entonces, sorprendentemente, el pasado domingo, que fue domingo de Pascua, igualmente que sepan, nosotras estuvimos grabando el pasado lunes 11 de abril, esperando que la votación fuera el martes 12 de abril. Durante plena grabación anuncian que mueven la discusión y la suben al pleno el domingo 17, que fue domingo de Pascua, y lo que vimos el domingo 17 fue todo menos un debate. Prácticamente, y ya para que sepan cómo estuvo la votación, se necesitaban 334 votos para aprobar la reforma. Esto porque de los 500 diputados acudieron 498 diputados a la sesión. La votación final terminó siendo 223 votos en contra. Ese en contra se conformó prácticamente por el bloque opositor conformado por PRI, PAN, PRD. A ese bloque opositor se agregó Movimiento Ciudadano y votaron también en contra una diputada del Partido Verde Ecologista de México y se agregó ahí dentro de sus votos. Y por supuesto el bloque que se denomina como oficialista, conformado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, logrando 275 votos a favor, y con estos resultados la reforma eléctrica simplemente no pasó. Ahora, ¿qué sí pasó ese día? Fue un debate de nada más, y debate entre comillas, de nada más y nada menos que 13 horas. Estuvo larguísimo. Yo les confieso que lo vi todo. No, qué bárbaro. Sí, estuvo. Fíjate que alguien me preguntó y me dice, ¿cómo le estás haciendo para verlo sin como alterar tus sentimientos? Y ya no sé, pues yo creo que tantos años viendo estos temas ya es gaje del oficio. Ya te hiciste inmune. Yo creo que ya me hice inmune. Igualmente, que sepan, la información que les acabo de compartir la pueden ustedes constatar directamente en el portal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y que la sesión fue pública directamente en el canal del Congreso, que puede estar en YouTube. Hay un canal de Congreso también en la televisión, o bien en redes sociales como Twitter y Facebook. Ahora, ¿qué llamó la atención en esta sesión? Y aquí sí me interesa compartirles lo que yo personalmente rescato como análisis. Principalmente es que toda esta discusión, y yo digo debate entre comillas porque lamentablemente fue todo menos un debate. Supuestamente lo que se hace en estas sesiones es que le dan la palabra a los diputados que así lo solicitan para empezar a argumentar sus puntos. Pero curiosamente, primeramente cada partido político da su posicionamiento. La verdad es que parecía un show. No sé si era como una actuación o por qué, lejos de simplemente dar un posicionamiento serio por parte de todas las bancadas, era como a ver quién hace el mejor show, literal. El mejor show, sí. Cosa que a mí en lo particular pues no soy muy aficionada prefiero que se mantenga con más cautela y seriedad, claro, la discusión. Y después de esto pasa, los diputados, antes de llegar a la sesión, se inscriben para ellos empezar a contrarrestar sus puntos y argumentarlos. Se terminaron suscribiendo 46 diputados, no todos lograron participar, pero entonces fue toda una riña ahí adentro que decía, ¿qué está pasando? Porque hablaba un diputado de Morena
y empezaban a armarse entre todos de descalificativos, que si de un bando, que si del otro. También llamaba mucho la atención que entraban los diputados que son pertenecientes al bloque opositor y no dejaban que hablara porque se ponían a gritar entre ellos muchos adjetivos que descalificaban en general la discusión, de tal forma que a grandes rasgos las 13 horas se vieron casi todas llenas de insultos y palabras calificativas, que lo más preocupante es que se propagan en redes sociales, Exacto, en televisión nacional, y peor aún es que muchos ciudadanos las replican. ¿cómo podemos esperar que como ciudadanos podamos tener un diálogo pues civilizado de estos temas si nuestros propios políticos y quienes están supuestamente dando el ejemplo están haciendo todo menos dialogar civilizadamente? Exacto, y es que ahí tenemos que desmitificar y dejar de satanizar el que no compartamos las mismas ideas, porque el intercambio de ideas, el diálogo informado, es el que nos va a ayudar a construir un mejor país. Yo también veo a muchas personas replicar ciertos mensajes con fe ciega, sin saber qué es verdad, qué es mentira. Y la verdad es que al final del día, yo en lo personal considero que la gran mayoría de los diputados federales que estaban discutiendo este tema seguían sin comprender sobre qué estaban votando, porque la calidad de sus argumentos era muy baja y lamentablemente es un espacio en el que también como ciudadanos podemos aprender para entonces comprender, pero lejos de esto nos vimos inmersos en una discusión entre dos bandos que seguían polarizando ambos bandos. Esto es súper importante. Tanto el bloque de Morena, PT, como el Partido Verde, polarizando con su discurso, pero también el del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Sí, extremistas. polarizando con el suyo. Y esto también me lleva a algo que terminé yo concluyendo, que veía muchos celebrando, pero por otro lado veía muchos apuntándose de traidores. Pero la verdad es que yo no vi a nadie discutir públicamente sobre cómo resolver los problemas energéticos con un sistema público que nos sea sostenible y que nos permita la reducción de emisiones. Sí, porque, a ver, ok, no le pasaron su ley a AMLO, su reforma, pero eso no quiere decir que no tengamos muchísimos problemas en temas energéticos que no están resolviéndose, y deja tú, no se está ni siquiera proponiendo. Entonces el domingo veíamos celebración, a puntos, a gente apuntándose, tú traidor, tú no sé qué, tú oposición, pero ninguno proponiendo cómo vamos a enfrentar entonces sí los retos que tenemos en cuanto a materia de energía en el país, que no resuelve la reforma que sí se quedó. Que como te decía ahorita, la reforma de Peña Nieto tiene sus cosas buenas, pero tiene sus cosas muy malas que tenemos que atender ya. Y ahí está el meollo del asunto, que es algo que Marifer y yo hemos estado enfatizando continuamente y no lo seguiremos de hacer. La polarización nos evita resolver problemas públicos. Si seguimos polarizando, no vamos a resolver absolutamente nada. El tema es que algo que yo también termino de concluir, y esta es una opinión personal, es que ambos bandos, estoy hablando del bloque opositor y el oficialista, han encontrado en la polarización su poder discursivo. Y ese poder, lo que no nos hemos terminado de dar cuenta, es que se lo damos nosotros, los ciudadanos, porque nosotros mismos replicamos estos mensajes. Les voy a dar un ejemplo. A mí me tocó ver a muchas personas que apoyan férreamente al bloque opositor, PRI, PAN, PRD, ahí también en ocasiones entra Movimiento Ciudadano de acuerdo a la perspectiva de cada quien, pero muchos haciendo comentarios públicos y que, ojo, odian a Morena, odian a la alianza que genera el oficialismo desde la presidencia, subiendo fotos a redes sociales de lo que ellos perciben como no un legislador digno, queriendo seguir encasillando a los legisladores como estas personas que van en traje y en saco a sesionar, o las mujeres altas, blancas, con vestido y tacón a sesionar, burlándose de aquellas personas que ellos en su privilegio consideran que no los representan. Y es que ahí está el gran error, y es lo que platicábamos en el episodio pasado, que les invitamos a que lo consulten dado caso que no lo han hecho. Se nos olvida que la democracia es representativa, y al final del día, si alguien no se ve representado en un legislador,
es porque eventualmente no está buscando representarte. Pero también tener bien en claro que las personas con doctorado, maestría, inclusive secundaria terminada, que vayan a sesionar en traje, en un vestido bonito, con tacones, tez linda, cabello secado, no es representativo de México. Y tampoco necesariamente te está representando tus intereses. Si algo hemos aprendido es que van a representar sus propios intereses. Entonces, dicho burdamente, las apariencias engañan. Y es muy lamentable ver esto, que nosotros como oposición o como ciudadanos que estamos buscando el cambio, no podamos más que señalar los rasgos físicos de las personas que están ahí debatiendo, en vez de, por ejemplo, ahí sí yo, la crítica a cómo se comportaban estos legisladores. Eso sí es digno de criticar, pero eso no era exclusivo de los de Morena. Todos se comportaron muy por debajo de la altura de lo que están, del cargo que están representando. Y es el comportamiento, los gritos, los shows, los insultos que se decían el uno al otro, pero no tiene nada que ver con el partido que hayan sido. Todos pecaron, bueno, la gran mayoría de los que vimos en esa sesión pecaron de estos comportamientos que, insisto, quedan muy por debajo de la figura que están representando, de un legislador que está representando a los ciudadanos de México, pero no tiene nada que ver con su aspecto físico. Entonces, aguas con eso, aguas con eso. Y aquí una observación que yo hago en lo particular y que me gustaría que quienes nos escuchen también lo reflexionen, es que me llama la atención cómo los mismos que nunca quisieron entender que mucho del voto conquistado por Andrés Manuel López Obrador en el 2018 fue un voto de castigo en contra de Enrique Peña Nieto. Pero ellos mismos son quienes ahora comienzan a llamar a votar por la alianza opositora en 2024 para castigar a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, y lo muy delicado es que al parecer no han aprendido la lección. Porque, a ver, esto es súper importante y insisto, esta es mi opinión. Yo considero que lo que puede salvar a la oposición no es un performance de pijamada en San Lázaro. Lo único que los puede salvar es su trabajo. El electorado está decepcionado, está cansado, busca acciones en favor de la democracia, que protejan los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho. Buscan también la institucionalidad. Pero a mí, discúlpenme, una pijamada no es equivalente a hacer su trabajo. Yo escuchaba igual, inclusive, y leía comentarios de felicidades. Sí, gracias a nuestros diputados por estar todos en el Congreso. Creo que muchos no tenemos todavía presentes que esos diputados están ahí para representarnos y que eventualmente se pagan de los impuestos de los contribuyentes de la nación, de tal forma que ese es su trabajo. Y teniendo tantos problemas a legislar, en muchas ocasiones no son ni siquiera para presentarse en las sesiones. O en otras, como ayer lunes 18 de abril, que se vota una ley, se sabe que esa ley, que fue la ley minera, con una mayoría simple se obtiene, y algunos diputados del bloque opositor decidieron retirarse del pleno, se fueron de la sesión. ¿Por qué? Porque ya no tenían los ojos de los ciudadanos como los tenían el domingo. Sí, porque te voy a decir una cosa, yo el domingo, de verdad, yo veía la cantidad de gente conectada y dije, yo creo que es récord del canal de Congreso. Tenía más audiencia que Netflix. Sí, ¿cuánta gente sintonizó? O sea, fue algo impactante. Y esa es la prueba, y yo insisto con esto. Si nosotros como ciudadanos no quitamos el dedo del renglón y estamos pendientes de estas cosas, de verdad, a los políticos no les queda de otra más que ponerse las pilas. Ahora, también nosotros como ciudadanos tenemos que ser un poquito más críticos y cuidadosos con... Todos se fueron, me llamó mucho la atención, incluso líderes de opinión que vi en Twitter de felicidades, gracias oposición, no lo puedo creer. A ver, espérame. Nadie le va a dar las gracias a una persona porque ya llega a su temprano trabajo y hace su chamba. Nadie te felicita por eso. Nadie. ¿Te han felicitado alguna vez por llegar a tu trabajo y hacer la chamba que te toca ese día? No, jamás. Jamás. Y si le preguntas a cualquier persona, jamás. Lo que los legisladores hicieron este domingo fue presentarse a su trabajo a tiempo y hacer la chamba. Ni más
ni menos. Te felicitan en tu trabajo cuando haces algo extraordinario, cuando haces un logro fuera de lo común, pero no cuando haces lo mínimo, esencial, básico que se está esperando de ti, que es presentarte a tiempo y hacer la chamba. Entonces, aguas también con poner en un pedestal, porque como mexicanos tendemos mucho a poner en un pedestal al político. O sea, a ver, vean a lo que lleva tener en un pedestal a alguien. Aquí está Andrés Manuel López Obrador, que está en un pedestal que va a ser muy difícil bajarlo. Tan alto está que cualquier cosa se le resbala. O sea, ni siquiera no le llegan ni los escándalos de corrupción de tan alto que lo tenemos. Y no caigamos en el mismo error con los legisladores de oposición, que, a ver, yo en lo personal, el domingo estaba muy contenta de que se haya votado esta reforma en contra y te repito, no porque la reforma que proponía Andrés Manuel fuera mala, pero porque fue un mensaje que se le manda al presidente de este país no es tuyo, este país es nuestro y lo vamos a defender. Y no nos has cumplido en tus otras propuestas y reformas, entonces no te vamos a dar la confianza sobre esta. Entonces, para mí el domingo gana México en el sentido de se le manda un mensaje al presidente de decir, tienes que empezar a entregar porque si no, no te vamos a estar mandando a la fregada tus reformas. Entonces, para mí, en ese sentido, gana México el domingo porque la oposición se pone de acuerdo junto con y sobre todo por la presión y la exigencia de los ciudadanos. Y para mí así es como gana México, porque nos ponemos de acuerdo, le hacemos frente a una persona que se está creyendo dueña del país y esa es la gran ganancia del domingo, pero no porque la reforma propuesta fuera mala, no porque la reforma de Peña Nieto sea buena y hayamos ganado con quedarnos esa reforma, no, pero sí por lo que representó todo atrás. Pero hago la observación y se las paso al costo. No pongamos en un pedestal a los legisladores de oposición. Lejos de eso, lo que debemos hacer es decir, oye, sí funcionó la presión ciudadana para que asistieran los legisladores el domingo y para que hicieran frente como oposición, entonces ahora no quitemos el dedo del renglón. Faltan muchas reformas por votar, faltan muchas cosas que discutir y como oposición, como ciudadanos, lo que tenemos que hacer es seguir exigiéndole a la oposición y no nada más a la oposición, a todos nuestros legisladores que hagan la chamba mínima, que es presentarse y votar. Ya si hacen alguna cosa extraordinaria que amerite aplausos y felicitaciones, ya lo haremos. Y no porque seamos ingratos, pero porque, ojo, no nos conviene subir desde ahorita al pedestal a una oposición que el domingo lo único que hizo fue llegar temprano a su trabajo y hacer lo que tocaba ese día. Exactamente. Para mí sí, está bien que a muchos no les gustará la iniciativa de reforma eléctrica de López Obrador, pero de allá decir que el PAN, PRI y PRD están salvando a México, híjole, me suena que tenemos memoria de muy corto plazo porque se nos estaría olvidando lo que esos partidos le hicieron al país. Realmente solo hicieron su trabajo como oposición. Yo ahí en lo personal, y esta es mi opinión, Mariana, a mí me dio mucha emoción lo sucedido el domingo. Importante recordarles que yo desde mi postura apartidista no me considero ni parte de la oposición ni parte del oficialismo, meramente analizo de tercera parte y veo cómo se comporta la escena política del país, pero soy demócrata. Y para mí el ver un contrapeso en el trabajo legislativo me es sumamente importante. Yo por lo mismo, ahí sí inclusive llegaría a distar de muchas personas que consideraron que algún tipo de voto útil en la pasada elección de junio de 2021 o no hacer tanto hincapié en la importancia de votar asertivamente y saber como ciudadanos y como electores cómo nuestro voto incide en balancear el poder. Balancear el poder y particularmente el legislativo, llámese los diputados, los senadores, es algo sumamente sano para la democracia en nuestro país, porque el no tener suficiente diálogo, desacuerdo, rebotar ideas para entonces crear consensos, puntos de acuerdo y equilibrio, termina siendo pérdida. Y ahí es donde la democracia siempre encuentra lo enriquecedor de esta manera de hacer gobierno. Ahora, creo que me voy a ir a dos temas muy importantes. Algo decía ahorita Marifer, que a mí me llama mucho la atención, que es, tenemos que exigir a los legisladores. De entrada, pues tuvieron que ir el domingo a legislar, porque fue una sesión que de pronto, pues de Pascua, que de pronto se puso, ¿no? Digo, también es importante mencionar que el Estado es laico, entonces tal cosa como es domingo de Pascua, pues ante el Estado no vale.
Pero creo que si muchos nos diéramos cuenta, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, que es desde el que grabamos, que nuestros diputados dieron 2 semanas de vacaciones, sabiendo que nos dejan 308 iniciativas en lo que llevan del periodo legislativo, que ha sido básicamente nada, solamente 20% de las iniciativas resueltas, y nuestros diputados locales andan muy felices y quitados de la pena de vacaciones, lejos de estar haciendo su trabajo. En Semana de Pascua, Semana Santa, somos un estado laico, no entiendo qué está sucediendo, pero... No, y la semana que sea, independientemente de eso, no hay vacaciones si no hay la chamba cumplida, o sea, pues ¿cómo? Deja tú, a mí ahí se me hace que no nos estamos dando cuenta que los mexicanos en este país a duras penas tenemos vacaciones. Porque mira, tu diputado local está disfrutando de una vacación, mientras a ti tu jefe no te da más que 6 días de vacaciones al año por ley. Ellos ya tienen 2 semanas, porque no les tocó sesionar. Mientras tú tienes que levantarte temprano, tomar el transporte público para llegar a tu lugar de trabajo, porque si llegas así sea 1 hora tarde, te la descuentan. Pero no vayas a ser diputado federal o local porque vas a gozar de unos privilegios que ni nadie, te platico. Que nadie. Exacto, de tal forma que sí la exigencia tiene que ser mayor. Ahora, para mí, insisto, opinión personal, si bien lo sucedió el domingo, pues era el deber ser, ¿no? Eres el bloque opositor, pues tienes que votar en contra, a menos que estés compartiendo y compaginando con ciertos puntos, lo cual es válido. Lo vi también, por ejemplo, parte de esta diputada que llamó mucho la atención y la verdad es que me gustó su congruencia y manera de exponer del Partido Verde Ecologista, que votó en contra de la reforma y el día de ayer lamentablemente fue expulsada del partido por ella buscar velar por la congruencia de sus ideas y sus acciones. Es completamente válido, sin embargo, en este caso en particular, que tiene una postura pública, pues era parte de lo que se esperaba mínimo que hiciera el bloque opositor, si quería algún tipo de bocanada de aire fresco, porque a mi consideración no es suficiente gasolina y necesitan muchísimo más. Creo que aquí cuando analizamos política, tenemos que entender que una cosa es el poder legislativo y ese poder legislativo, y aunque seas un diputado federal, no necesariamente se ve reflejado a la hora de tú estar conquistando gubernaturas, escaños, alcaldías, ayuntamientos, congresos locales. Yo esto lo veo, por ejemplo, particularmente en las próximas elecciones de junio, que están 6 gubernaturas en juego. Morena lleva ganadas mínimo 4 de 6. Sí, mínimo. Entonces... O 5, ¿no? No, mira, yo en un así como... yo he visto unas que 5, reservado, unas que 4. Uno reservado, ajá, te digo, fácil, 4. Sí. 4 de 6. Sí. Digo, por supuesto que pueden ganar hasta carrito completo. Claro. Pero así que te digo, yo aseguradas veo 4 de 6 y son muchísimas. Sí. Y en lo personal, yo esto de el presidente ya perdió y demás, creo que en muchas ocasiones sí se nos puede llegar a olvidar y pasar de largo que si algo nos ha demostrado que es el presidente López Obrador, es que es muy bueno para manipular a su conveniencia cualquier cosa, y manipular no lo digo en malos términos, sino pues una habilidad que él tiene de comunicar, de cómo eventualmente verse beneficiado de algún tipo de situación. Y si llegáramos a pensar que con la resolución de la reforma eléctrica, él de alguna u otra forma no se verá beneficiado discursivamente, considero que estaríamos cometiendo un error. Porque claro. Hasta cierto punto, él va a ver cómo sacar gasolina de eso. Y es una habilidad que yo en lo personal sí le reconozco y le admiro. De entrada ya se hizo la guerra a la oposición, que si de por sí ya estaba esa guerra a la oposición, después del domingo, ya haz de cuenta que su discurso es de los traidores a la patria. Ya salieron a decir que van a poner carteles en cada distrito del país con las caras de las personas que votaron en contra de la reforma. O sea, él busca la manera de seguir con este discurso de nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. Entonces, si nosotros por el domingo ya podemos empezar a cantar victoria de ya se le va a poner por fin un freno a AMLO, yo incluso llegué a leer en muchísimas partes, líderes de opinión, tweets de este es el principio del fin. Y a mí se me hace que esto es algo muy optimista del principio del fin, que, o sea, esto fue un fracaso legislativo de López Obrador. No olvidemos que sigue teniendo más del 60% de la aprobación. No olvidemos que en junio hay elecciones y que, como bien acabas de mencionar, por lo menos
o sea, el panorama pinta que por lo menos 4 de las 6 gubernaturas que están en juego las va a ganar Morena. Entonces, el principio del fin, se me hace que es muy exagerado. Fue una derrota legislativa lo que se vio el domingo, pero yo también, no hay que ser, no todo es negativo. Creo que es el principio de el exigirle a AMLO, que no se le había exigido nada, es el principio de la exigencia y es un foro o es un momento, no es un foro, es un momento que podemos aprovechar los ciudadanos para no quitar el dedo del renglón. Pero si nos dormimos en nuestros laureles de, ya no pasó la reforma energética, no vuelvo a abrir Twitter, no me vuelvo a interesar por una sesión de la Cámara de Diputados, ahí es donde está el error. Yo creo que esos líderes de opinión están pecando mucho en su análisis, porque yo les No, preguntaría, 100%. y les preguntaría aparte, ¿por qué? A ver, el presidente López Obrador sabía que no tenía la mayoría calificada. Ya lo sabían, era un hecho. ¿Por qué se empeñó en que su iniciativa fuera votada? Ese es el análisis. ¿Por qué López Obrador, sabiendo que él no iba a ganar, se empeñó en que esa iniciativa se votara? Yo realmente no creo, y ahí es donde mi análisis personal es que en términos políticos quizá gana más que si su propuesta se hubiera avalado. Porque hoy por hoy, el que se aprobara la reforma eléctrica significaba una cantidad de sanciones de tratados internacionales violados altísimos. Ya no hay esa violación a los tratados, ya no hay multa, pero lo que sí tiene es gasolina discursiva, porque claro, los precios de los combustibles en el mundo están por las nubes. Europa, por ejemplo, ahorita tiene uno de los mayores incrementos en décadas. Y la energía, tanto eléctrica como el gas, tienen ahorita precios extremadamente altos porque son multifactoriales estos aumentos. No es de una cosa en particular, son muchos los factores. ¿A quién iba a culpar el presidente López Obrador ante el alza de tarifas, que es casi inevitable? Ya tiene su culpable. Claro. Que igualmente si se hubiera aprobado la reforma iban a existir esos aumentos de tarifas, pero él ya se curó en salud. Por lo mismo digo, en términos políticos, quizá gana más que si su propuesta se hubiera avalado. No, les digo. Nada es lo que parece. Es correcto. Nada es lo que parece, pero si alguna moraleja nos queda de esto, algo rescatable, es que los ciudadanos sí incidimos en el accionar del político. El ciudadano sí tiene un poder sobre el político y sobre todo en la era de las redes sociales, porque ya estás a un tuit de distancia de tu diputado, estás a un tuit, o sea, los puedes tuitear, les puedes cuestionar. No lo demos, o sea, no lo demos por dado, o sea, no lo demos por sentado. Hay que usar estas herramientas y así como nos pusimos todas las pilas el domingo de echar ojo, no quitar el dedo del renglón, estar al pendiente, es que así tenemos que estar en todo, de aquí a que haya elecciones en 2024. Sí, y también aplica ahí para quienes tienen elecciones en sus estados 2022, 23, 24. Aquí, por ejemplo, algo que dijo Jorge Triana, el diputado federal del PAN, no, la verdad es que francamente no comulgué con mucho de su discurso ni la manera de mencionarlo. Insisto, ambos bandos polarizaban mucho y se me hacía lejos de un debate, les objetivo, digo, como un show, a ver quién gritaba más fuerte, quién golpeaba la mesa y se desgarraba las prendas, se me hizo todo un escándalo. Pero dijo algo, y él sí lo mencionaba, que me pareció interesante porque tiene en gran parte razón. Eventualmente ellos están ahí para representar a los electores que votaron por ellos. Entonces él decía, nosotros, hablando por el bloque opositor, PRI, PAN, PRD, MC, en este caso sí entró al bloque, obtuvimos en las pasadas elecciones intermedias, en junio de 2021, 23 millones de votos. Ustedes obtuvieron, hablándole al bloque oficialista, Morena, PT, Partido Verde Ecologista, 20 millones de votos. Al final del día, los votos que tú recibes como partido político, porque también como partido político entran tus plurinominales, pues son para representar los intereses de tu electorado. Claro. Y ahí es donde sí es muy importante volver a... Te voy a decir qué diría que rescataría como 2 cosas que tenemos que volver a hacer.
Uno, volver a darle ese poder a nuestra elección, porque son votos. Y un voto sí marca la diferencia en este juego electoral. Claro. Y seguido de que vi mucha queja de la clase política, mucha, digo, con justa razón, la verdad es que la clase política en su totalidad y per se es, pues te digo, no fue ningún debate, fue ahí lamentable. Fue muy una cosa lamentable. Fue lamentable ese nivel de discusión, pero no nos damos cuenta que nosotros hacemos la clase política. Nosotros los ponemos ahí. Y déjate tú eso, nosotros mismos desde nuestra narrativa en lo individual hemos permitido que los perfiles que lleguen a querer ocupar un puesto público sean los valientes que no tengan miedo a que los amenacen a muerte, a que de repente les inventen que son unos corruptos, que acosen a sus familias, los que no tienen miedo. Esto nos ha impedido que nosotros mismos como ciudadanos impulsemos a los mejores perfiles. Claro. Porque tú crees que un buen perfil va a decir, ay, no, claro, Me la fíjate que juego. me encantaría ser diputado federal para que acosen a mi esposo o a mi esposa. O para que de repente me inventen una algo, nota falsa, claro, y arruinen mi reputación cuando tengo niños chiquitos y no quiero que el día de mañana piensen que su papá es un ladrón porque alguien me lo inventó. Oye, soy una persona seria, pago mis impuestos, no cometo ningún crimen y me estoy exponiendo a que toda esa reputación que llevo años construyendo me la van a tumbar porque me metí con la gente incorrecta. No, gracias. Y nosotros mismos hemos propiciado, malamente lo hemos propiciado, porque lejos de decir tal, y véanlo, y hagan esta reflexión junto conmigo. ¿Qué dicen ustedes de adjetivos calificativos hacia cualquier persona que esté en un puesto de poder? Les garantizo que de 10 adjetivos, 8 son descalificativos. Es un corrupto, seguro algo hizo, robó. A las mujeres ni se diga todos los adjetivos descalificativos que siguen diciendo, si no es que le debe el favor al jefe o se coqueteó a alguien, lo cual ya es violencia política por razón de género, pero nosotros mismos somos los que hemos causado que nadie quiera tomar un puesto público por el mismo amedrentamiento que nosotros generamos. Tenemos gran parte de la responsabilidad de la culpa en esto. Entonces, estados, personas que nos escuchan en los estados en los que va a haber elecciones este junio, pónganse la pila, vean más allá, investiguen por quién están votando. No se vayan con la finta del que tiene la mejor foto, del que fue a tu casa y te dijo un discurso muy bonito y te prometió bajarte la luna. Hagan la chamba. Ya es tiempo de que los ciudadanos nos involucremos y que no nada más vayamos, o sea, ya no nada más la responsabilidad recae en salir el 5 de junio a marcar una boleta. La chamba empieza ya, la chamba ya empezó. Tú ya tienes que estar desde ya investigando quiénes van a estar en esa boleta, por quiénes vas a votar y por qué vas a votar por ellos, para el 5 de junio terminar la chamba que ya empezaste a hacer desde hoy. Porque la única manera es, como ciudadanos, levantarle la exigencia, porque si no los partidos políticos son los mismos que nos van a... Si los partidos políticos ven que nos seguimos conformando con los muy malos candidatos que nos ponen en esa boleta, lo van a seguir haciendo. Es nuestro deber como ciudadanos empezar a meternos cada vez más para así exigir, para que el partido diga, ya la gente no quiere al actor, ya la gente no quiere al popular en TikTok, ya la gente quiere pues una mejor opción, un mejor candidato. La propuesta, el plan de gobierno. Una vez que terminamos con estas amplias y muy buenas reflexiones, perspectivas y opiniones, nos pasaremos ahora a el hecho sucedido el día de ayer, lunes 18 de abril, con respecto a la modificación a la ley minera. Esta ley minera, igualmente que sepan un poco de contexto, una vez que estaban votando en la sesión de la reforma eléctrica el domingo, el presidente López Obrador tuiteó, fue un tuit. Y envía la propuesta a la Cámara de Diputados para entonces modificar la ley minera. En dicha ley minera contiene un importante aspecto con respecto al litio, que ha sido un tema que se ha venido discutiendo mucho a nivel nacional. E importante, les hemos platicado del tema de las mayorías,
Morena, junto con sus aliados, sí consigue la mayoría simple. Al ser la ley minera, en específico con lo que sea con respecto al litio, no una ley que debe modificarse directamente en la Constitución, es que entonces con una mayoría simple esto fue aprobado. Ahora, ojo, lo de la ley minera, desde el martes, antes de la votación, o sea, el martes que supuestamente iba a ser la votación que se pateó para el domingo, el martes en la mañanera, AMLO salió a decir que independientemente del resultado del domingo, él estaba blindado, que porque él ya había visto la manera de nacionalizar el litio, no sé qué. Entonces, aquí vale la pena hacer el análisis de, tienes un presidente que cuando las cosas no salen como él quiere, la votación no es a su favor, en vez de decir, bueno, pues ni modo, vamos a seguir para adelante, vamos a proponer nuevas cosas, vamos a trabajar con lo que se tiene, vamos a respetar el voto y la opinión de los legisladores. Tienes un presidente que se emberrincha y entonces que sale a amenazar con que entonces, como no le aprobaron su ley, entonces él va a nacionalizar el litio. Lo del litio, a ver, el litio es un elemento, lo pueden encontrar al principio de la tabla de los elementos con las letras Li y el número 3. Por su gran capacidad conductora, este mineral sirve para todo lo que va hacia el futuro. Por ejemplo, las pilas de los celulares, las pilas de los carros eléctricos, o sea, todo lo que apunta al futuro, el litio juega un papel importante. Seguramente estás escuchando este podcast desde un dispositivo que usa baterías de litio. Entonces, sí va a jugar un factor determinante, sobre todo en el futuro, pero te quiero decir que lo de la nacionalización del litio es un tema que ya está en la Constitución. O sea, actualmente en la Constitución está el acuerdo de la ley minera en el que especifica que el litio corresponde a los mexicanos y puede ser explotado por el gobierno mexicano. Entonces, en realidad, anuncia también, tú comentabas hace rato que estábamos platicando, que sí quita concesiones a empresas privadas para explotarlo. Esa es la modificación. Mira, yo ahí nada más quería hacer una observación y es mi percepción. Yo creo que eventualmente va muy de la mano con la agenda que él ha venido precruzando con respecto a la soberanía nacional. La idea detrás de nacionalizar, que no es el término correcto porque ya es un recurso natural de la nación, no hay manera de nacionalizarlo, sí va muy de la mano con todo el discurso de que el único poder que pueda eventualmente extraer el litio, en la reforma eléctrica venía inclusive que la iniciativa privada la puede transformar, pero proteger el litio meramente como un recurso a disposición del Estado mexicano. No considero que a lo mejor sea como tal un berrinche, sino es su agenda y él, indistintamente lo que hayan decidido con respecto a la reforma a la Constitución, él iba como quiera a de alguna u otra forma legislar el tema del litio. Claro, pero la forma es fondo y el haber dicho, no pasa nada, independientemente de lo que pase el domingo, yo ya estoy blindado. Es que es política. Todo innecesario, es innecesario. Y pues, más con el tema del litio que como ya lo dijimos. Pero es que no es innecesario si tú tienes la narrativa de que los de oposición son los traidores a la patria. No, bueno, claro. Entonces, ¿tú cómo defendes la patria? Ahí te digo, pues son traidores a la patria y yo la defiendo porque entonces yo voy a nacionalizar el litio y lo voy a proteger. Que ya está en la Constitución. Entonces, la protección no, porque lo que sí se modificó fueron cambios en la ley para ya no dar concesiones a empresas privadas y quitarlas otorgadas sobre el litio. Entonces, si lo analizamos meramente como un discurso político, él está siguiendo el hilo de su discurso, diciendo, oye, en el Congreso te está gritando el bloque oficialista a la oposición que son unos traidores, unos vendidos que están traicionando a su país. Lo dijeron durante 13 horas. El presidente, en el marco de esa discusión, dice, no se preocupen, recordemos, le habla al pueblo mexicano, claro. No se preocupen, yo como quiera estoy bloqueado en este tema y estamos protegidos. Él hablando como yo soy aquí el que salvo. Claro. El bloque opositor es el que traiciona, pero no se preocupen, pueblo mexicano, porque yo ya tengo esto solucionado, he enviado la ley minera y ayer para blindarnos. Tan fácil como abrir y cerrar de ojos, este tema pasó a ser nuevamente no naturalizado porque ya era algo de la nación. Nacionalizado, pero sí se hicieron la modificación en cambios de ley para él también
velar por su congruencia, porque si algo en este aspecto político yo le rescato mucho al presidente es que ni lo discursivo su congruencia prevalece y su agenda política sigue siendo la misma. Y también, ¿qué hubiera pasado? Digo, ahí sí tenía la mayoría para aprobar esta ley minera. Él sabe la mayoría simple. Él sabe que esa mayoría la tiene, pero ¿cómo es posible que haya abstenciones del PAN? Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es la congruencia de ir el domingo y ponerte muy bloque opositor porque sabes que tienes los ojos de todo tu electorado, sabes que te tienen en la mira y que todos estábamos sintonizando más que Netflix en domingo? Pero ¿cuál es la incongruencia y la hipocresía de que tú sabes que el lunes ya pasó el tema, nadie está pelando la ley minera y entonces con la manita en la cintura te abstienes? Deja tú, eso a mi criterio sí es berrinche. Porque ¿por qué te abstienes? Vota en contra. ¿Por qué no votas en contra? Sí, no, yo no sé por qué no votaron en contra. Quisiera saber. ¿Por qué no votan en contra? Y entonces yo también ahí, claro que escucho a los diputados federales de Morena y digo, pues sí, a mí tampoco no me cuadra por qué te abstienes, te vas de la sesión, entonces tu chamba está en la sesión y prefieres abstenerte de votar en vez de votar en contra. ¿Y qué está diciendo Morena? Y con justa razón, le deben favores a las empresas extranjeras. Y por eso batearon la reforma eléctrica. Y no están votando en contra porque le están dando la espalda a sus inversionistas. Cuando tú ya lo ves así discursivamente, dices, esto estaba claramente bien fundamentado y bien planeado, y por lo mismo a mí se me hace que es ser muy optimistas si pensamos que en esta narrativa sí, ya la oposición digo, yo vi una foto que me dio mucha risa y la subí, pero obviamente que decía, la oposición resucitó al tercer año, porque pues fue domingo de Pascua y Cristo resucitó al tercer día. Y entonces a mí me causó mucha gracia porque pues, oye, la oposición que estaba muerta durante estos 3 años resucitó y por fin, pero claro que no creo ni remotamente que la oposición resucitó al tercer año. La oposición resucitó porque por lo que tú quieras y gustes y mandes el domingo les convenía votar de cierta forma, pero el lunes ya estaban vueltos a dormir. Ya se habían dormido otra vez porque no votaron. Y ahora podemos especular de por qué no votaron, pero si la razón, porque pudo haber sido que la veían perdida, porque saben que en ese contexto AMLO tiene la mayoría y dicen, ay, ni para qué me quedo, qué flojera, no hay manera de ganar. No, volvemos a lo mismo. Es que tu chamba es estar y votar. Independientemente que tú sepas que está perdido, que digas, ay, ¿para qué? Si ya esto lo van a votar, o sea, no hay manera que le demos la vuelta, no importa. Tu chamba es estar ahí, para eso te están pagando tu sueldo, para que estés presente y votes, aunque no ganes. A ver, y hagas frente. Ellos tuiteaban, y quiero buscar el tuit exacto, en donde decían que ellos se iban a salir de la sesión porque no estaban de acuerdo con el presidente. Pues entonces, manifiéstalo con tu voto en contra. O sea, ¿cómo? Es como si se hubieran salido el domingo porque no están de acuerdo con la reforma eléctrica. Es que no te sales, es que emites tu voto. O sea, nos presentaron, esto es Rommel Pacheco, nos presentaron una reforma a la ley minera sin previo análisis, violentando el proceso legislativo y el principio democrático. Nuestro voto es en abstención, no es en contra. La patria es primero. Y sí entiendo, quieren disfrazar esto de una manera en la que no plagaron las órdenes directamente de presidencia, votaron una propuesta que no conocen, que no analizan, y la oposición dice es imposible votar a favor o en contra sin conocer ni analizar lo que proponen, en palabras de Santiago Krill. Pues aquí, nuevamente, insisto, le dieron discursivamente al bloque oficialista toda la gasolina que necesitan para seguir culpándolos de traidores de la patria. Y al final del día, todo es sobre política y todo en política es sobre discurso y comunicación. Y yo me permito volver a lo mismo, aunque ya parezca un disco rayado. No podemos dormirnos en nuestros laureles de el día de la reforma energética exigimos al punto que los opositores no les quedó de otra más que hacer su chamba. Es que no es una cosa de un día. Es que así debimos haber estado el lunes también. Y cada vez que haya una votación, tenemos que estar, y repito, no nada más con los legisladores de oposición, con todos. Cuando se hagan cosas, cuando se estén votando cosas, que tú sepas como ciudadano que no está en el mejor interés, en el mejor interés de nosotros, o que va en contra de lo que ellos mismos en campaña prometieron, tenemos que estar
duro y dale con la presión, con la exigencia, porque es la única manera, genuinamente pienso que es la única manera en que nuestros legisladores puedan sordearse menos de la chamba que les toca. Decir, híjole, oye, nos están viendo, nos están exhibiendo, nos están exponiendo, ya nos tuitearon, ya nos mandaron mensaje, no, ya mejor voy. Suscribo, totalmente. Ahora, para cerrar lo de hoy, la verdad es que una vez que apagamos los micrófonos y Marifer y yo hablamos, no aquí en grabación, nos hemos encontrado desde la semana pasada, y estos días no han sido la excepción, extremadamente consternadas con el tema de la desaparición de mujeres, ya no solamente en Nuevo León, sino en el país, porque se han venido actualizando datos. A ambas, la verdad es que sentimos este temor, esta falta de certeza, sabiendo que vivimos en un país tan impune, con procedimientos y procesos tan lentos. Y entorpecedores, incluso. Muy entorpecedores, de tal forma que nos vamos a permitir, ayer vimos un artículo que publicó Animal Político, que a las dos nos asombró mucho por los datos que contiene. Marifer se los va a platicar, pero previo a que lo haga, yo en lo personal, incitarles e invitarles a que reflexionemos desde del tema, pero también desde nuestra individualidad, porque en estos temas en particular sí creo que son un reflejo de un tejido social ya muy dañado, muy nocivo, y no nos damos cuenta que nosotros, desde nuestras respectivas trincheras, podemos aportar o bien perjudicar la cotidianidad de donde vivimos. Y bueno, también el normalizarlo, o sea, porque ya tratamos te voy a decir ahorita varias cifras y varios números, todas con sus respectivas fuentes, pero como dijo Mariana, este artículo muy interesante y muy conciso lo puedes encontrar en Animal Político. Pero quiero que al momento de escuchar estas cifras y estos números, tengas muy presente que no es un número, no es una cifra. Todos y cada uno de ellos son personas, son niñas, niños y adolescentes que están desaparecidos. Unos todavía no han sido encontrados, otros ya han sido encontrados muertos. Quiero que entiendas que cada uno de estos números no son números, te repito, son humanos, son seres vivos que tienen familias y que esas familias tienen días, meses o incluso años buscándolo y no quitan la esperanza, y que estas familias han encontrado apoyo en todos lados para encontrar a sus seres queridos, menos en las instituciones que en teoría están designadas y deberían estarlos ayudando y apoyando a encontrar a esas personas. Entonces, mira, durante 2021, diariamente desaparecieron 14 niñas, niños y adolescentes en México. O sea, imagínate, esto estoy hablando de 2021. Todos los días de 2021 desaparecieron 14 niñas, niños y adolescentes. O sea, sé que ahorita mientras nos escuchan, el día que sea que nos estén escuchando, calculen que ese día van a desaparecer 14, más o menos aproximado, niñas, niños o adolescentes en el país. Esta cifra, estos datos son datos preliminares de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que es el REDIM, y que ahorita lo voy a estar citando, entonces para que tengan en mente que es la Red por los Derechos de la Infancia en México. Desde que empezó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 19,445 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos, de los cuales 5,102 siguen sin ser localizados. El resto o bien fueron localizados sin vida o fueron devueltos a sus familias, pero 5,102 no sabemos qué pasó con ellos. La organización, el REDIM, alertó que desde que se tiene registro, 82,328 personas entre 0 y 17 años de edad han sido reportadas como desaparecidas. Actualmente, 1 de cada 5 continúan sin ser localizadas. O sea, muchísimo. Porque te repito, de las localizadas, de las 4 localizadas de 5, no es que fueron localizadas con vida y devueltas íntegramente a su familia, simplemente fueron localizadas y ya la familia puede tener certeza de, pues asesinaron a mi niño, niña o adolescente, pero 1 de cada 5 no saben en dónde están. Si bien hasta la fecha
El 80% de las víctimas han sido localizadas. Redim lamenta que 710 fueron halladas sin vida, que es lo que analizamos ahorita. A partir del sexenio de Felipe Calderón se observa un gran aumento en las desapariciones de niñas, niños y adolescentes. Este aumento alcanza su pico durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con 6,103 desapariciones, alertó Tania Ramírez, que es la directora del Redim. Y como lo mencioné anteriormente, o sea, bueno, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el pico de las desapariciones fue de 6,103, como lo mencionamos al principio, o como lo menciona este artículo al principio. En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, 19,445 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, Redim, 40% de las desapariciones de niñas y niños y adolescentes se concentran en 3 entidades: Estado de México, Tamaulipas y Jalisco. La directora del Redim consideró que, a diferencia de otros años, actualmente en el Estado de México se cuenta con herramientas para atender la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, por lo que destacó instrumentos como la alerta AMBER y PABNA, que es el protocolo adicional para la búsqueda de niños, niños y adolescentes, de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, así como el protocolo ALBA para niñas y mujeres adolescentes, y la alerta migratoria y la alerta amarilla de Interpol. Ahora, esto es a nivel nacional. Específicamente en el estado de Nuevo León, venimos atravesando varias semanas ya de un aumento en las desapariciones de mujeres. Y te comparto algunas cifras también. En la base de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda hay un registro de 1,795 mujeres desaparecidas en Nuevo León, la mayoría entre 15 y 19 años de edad. En 2022 hay 56 reportes de mujeres desaparecidas y no localizadas según esta misma base de datos, la que te mencioné al principio, el de la Comisión Nacional de Búsqueda. Hoy por hoy hay 1,800 desaparecidas en el estado de Nuevo León desde agosto de 2021. Todo esto está sucediendo en medio de una promesa de un nuevo Nuevo León, pues en agosto es cuando empieza esta nueva administración y desde agosto al día de hoy tenemos 1,800 desaparecidas. Y si bien el gobernador ha estado dando seguimiento a los casos que se surgieron en las semanas pasadas y anunció que va a haber un nuevo, ¿cómo dijimos hace rato? Es un nuevo grupo de búsqueda. Un nuevo grupo de búsqueda. Pues vamos a ver, o sea, lo anunció hace un par de semanas. La semana pasada. Yo aquí me voy a permitir comentar algo con base en la experiencia propia. Creo que siempre es muy importante comprender cómo funciona el quehacer público y el orden gubernamental, tanto a nivel federal como estatal. Yo aquí resalto la completa incompetencia por parte de la Fiscalía. He acompañado a muchísimas mujeres a denunciar abuso sexual, violación, inclusive desaparición, y la manera en la que la Fiscalía trabaja es extremadamente lamentable. El caso de Marifer Contreras a mí me tiene devastada saber que tenían su geolocalización 4 días antes de que la encontraran muerta, asesinada en el lugar donde tenía la localización. Y aquí es bien importante siempre cuestionarnos quién está controlando la Fiscalía. Lamentablemente las fiscalías, bueno, no lamentablemente en su hecho, porque así debe ser su función, son autónomas, es decir, que no son parte del Estado ni del aparato gubernamental. El tema es que las fiscalías normalmente se terminan de regular como venganzas políticas y en la mayoría de los estados terminan siendo un aparato para deslegitimar al gobierno en turno. Esto se ve en todos los estados de la República Mexicana. No, y ¿cómo es posible que tengas, cómo es posible que tengas la localización de una persona desaparecida, confirmada, y que digas, bueno, ya nada más tengo que pasarle a las autoridades esto para que me ayuden a recuperar a esta persona que sé o que tengo la confirmación que está en un lugar? Y qué impotencia como familiar tener la esperanza, porque a lo mejor si no tienes ningún tipo de información, pues está recayendo toda tu esperanza en que las autoridades en que las autoridades pues tengan que hacer toda la chamba de investigar, dar con el paradero, bla, bla, ¿no? Y dices, bueno, híjole, es que es demasiada, o sea, son demasiadas cosas, pero qué impotencia como familiar, la esperanza que te puede, yo
pienso que si yo hubiera estado en ese caso, me hubiera llenado de esperanza llegar con las autoridades y decir, aquí está, ya nada más me tienen que ayudar, yo ya les hice la chamba. O sea, ya no hay que encontrar a mi hija, ya la tengo encontrada, nada más, pues ayúdenme a llegar porque yo no sé con qué me voy a topar allá adentro. No, y aparte es ilegal entrar a la propiedad privada. Digo, por una serie de cosas. Sí, pero exacto, es como eres la autoridad competente, tú catea, esa es tu Por función. una serie de cosas, yo como mamá, por más que estoy segura que cualquier mamá va y entra y catea sola, pues por una serie de cosas no lo puedes hacer. Entonces, tú vas con las autoridades y le dices que aquí está mi hija, ¿y cómo es posible que esas autoridades se tardan 4 días? En responder. 4 días. O sea, qué impotencia como familiar de estas. Y ojo, porque este caso, estamos hablando del caso de Marifer, es uno. No, y te voy a platicar otros Es casos. uno de tantos. También se ve, por ejemplo, con muchas mujeres que llegan ante la fiscalía a denunciar a sus agresores. Me están agrediendo en mi casa, me está agrediendo mi jefe, sufrí algún tipo de abuso sexual. Aparte que la revictimizan, Claro. sus carpetas de investigación están ahí aventadas en el escritorio. Claro, porque eres uno de tantos casos, eres uno más. Y después la fiscalía se topa con un caso de feminicidio de esa misma mujer que ya había te denunciado. denunció, no quisiste trabajar el caso o decidiste decirle en caso de violación, ¿estabas en estado de ebriedad? Ay, entonces no puedo aquí registrar como violación. Necesitamos una fiscalía competente. Y por último, lo que decías de desapariciones, me voy a permitir nada más citar rápido, no supieron muchos porque no fue nota tan mediática tomando en consideración el contexto nacional, pero en las incómodas número 3 hablamos un poco de la militarización del país. Y hace una semana, tras la crisis de desapariciones y porque el Comité contra Personas Desaparecidas de manera forzosa de las Naciones Unidas tenía ya agendada una reunión aquí en el país, vino dicho comité y, insisto, voy a citar lo que dicho comité menciona. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas ha instado a México, o sea, al Poder Federal de la Nación, a abandonar, cito, entre comillas, de inmediato, o sea, en calidad de urgencia, el enfoque de militarización de la seguridad pública en el país. Esto menciona el comité que es una de las posibles soluciones para la enorme crisis de desaparición forzosa que tenemos en nuestra nación. Entonces, lo que estamos platicando en las incómodas número 3. Si no sabes de qué hablamos, regrésate a escuchar el número 3 para que veas que todo lo que dijimos aquí nos están respaldando. Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas está respaldando, no lo que dijimos nosotras, porque nosotras al final estábamos citando información que está al alcance de todos de cómo la militarización del país, lejos de ayudar a la violencia o al aumento de seguridad o disminución de violencia, no está dando los resultados esperados. Entonces, no sabemos qué es lo que está esperando nuestro presidente para dar para atrás a esa iniciativa que tuvo de militarizar todo, incluso la policía, que ahora es la Guardia Nacional, que ya lo escucharán en el número 3, pero que estamos viendo con evidencia, y ahora la ONU, que tuvo que venir a decírnoslo, que no es la solución y que lejos de ser la solución, lo que pudiera empezar a ayudar y a disminuir estas desapariciones es que mandáramos de regreso a los militares a sus cuarteles. Correcto. Sin más, les tomamos la palabra en cuanto a que no nos tomáramos mucha presión con respecto al tiempo, nos extendimos un poco de más. Traemos una hora. 1 hora 14 minutos, pero siempre con la promesa que sí hemos logrado en todos los episodios de no pasarnos de la hora 15. Entonces estamos a 30 segundos de pasarnos, así es que sin más nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos.